Muy bien, muy bien chicos, pues déjenme compartir. Creo que ya la están viendo. Creo que ya la están viendo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta que va a ser nuestra clase 3 del Ministerio de Sanidad Financiera. Esta ya es nuestra tercera clase. Y vamos a empezar por retomar un poco cuál es vamos a llamarle fases. Estas fases, si es como les llamamos, primero lo que vimos hace 2 semanas fue la introducción a las finanzas cristianas para poder identificar, pues, que todo es de Dios y que somos sus administradores. Luego empezamos a ver cuáles son esos principios de mayordomía con algunos ejemplos de la expectativa que tiene Dios para nosotros como administradores o mayordomos y cuál eran algunos malos ejemplos y vimos algunos principios y conceptos de los temas administrativos financieros. Hoy vamos a ver la creación de un presupuesto básico y solamente hacia adelante para ahora que ya tenemos más claridad de los conceptos, vamos a ver el ahorro, la siguiente, deudas y estrategias para tratar las deudas, contentamiento y gratitud. Acuérdense que nuestro objetivo es acumular tesoros en el cielo. Entonces, tiene mucho que ver este. Generosidad y dar con un corazón alegre. Y vamos a empezar a definir qué es una meta financiera, para qué objetivos son estas metas. Y vamos en todo caso, a ir realizando ajustes al presupuesto que ya definimos. Vamos a empezar a definir desde esta clase de hoy. Y al final, pues va a ser un compromiso y vamos a empezar a identificar temas ya más personales para, por ejemplo, estaba pensando hacer una clase para los que tienen un negocio y hablar de temas de cómo medir la rentabilidad o cómo poder mejorar la rentabilidad de un negocio familiar o pues, de lo que tengan, porque pues también me he dedicado mucho a eso. Muy bien, vamos a entrar hoy a creación de un presupuesto básico. Antes de eso, querría preguntar, sé que ahorita no podemos abrir el micrófono, pero si pueden solamente con su manita. ¿Cuántos de ustedes han empezado a hacer los ejercicios? Tenemos ahorita ya pendientes dos ejercicios, el de la clase uno y el de la clase 2. Obviamente, el de la clase uno es un tema interno con Dios y nosotros, y el tema 2 de la clase pasada, pues sí, ya son cosas de registro que podemos hacer en un papel, en un artículo electrónico, etcétera, ¿no? Pero aquí lo importante es ir haciendo los ejercicios. Ya me tocó el domingo pasado con dos de los de ustedes, que la verdad me da mucho gusto que ya hayan hecho su tarea y pues estoy más que gustoso de ayudarlos. Ok, ahora, esta escritura se las puse para poder entender eh, que ahí nos dice Jesús, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo, el que oye y no hace es como quien edifica sobre la arena. Eh, Dios siempre hace referencia a construir sobre la roca, sobre algo firme. Nosotros ahora en este ministerio no es como tal una clase, no es un curso como tal. Si ustedes ven aquí en este, ay, perdón, se me fue el slide, no es un curso, sino es un camino, o sea, es un proceso a una transformación.
Pero para realizar una transformación, pues necesitamos dar los pasos. Paso uno, paso dos, paso tres. No se trata de hacerlo perfecto, porque no somos perfectos, sino de avanzar con humildad y obediencia, paso a paso, chicos. Por eso es que la primera clase no fue, no, y hay que medirlo y estás mal y no, así no es. No, pues no, es paso a paso para poder tener avances. Y los ejercicios no son tareas, sino son herramientas para que podamos cambiar nuestra historia, nuestra mentalidad, nuestros hábitos, nuestros carácter. Sabemos los que ya llevamos tiempo leyendo la Biblia o toda la Biblia, pues que Dios lo que le interesa es nuestro corazón y disipular nuestro carácter. Y estos también son las finanzas, la administración de las finanzas. Muy bien. Aquí vemos a dos personas muy preocupadas y dicen, úchale, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen conocimiento de los conceptos básicos, pero saben que a veces eh, tenemos gastos excesivos o crear un presupuesto es complicado y seguirlo es más complicado. Por eso se llama creación de un presupuesto básico. Antes de entrar, platicaba con algunos de ustedes que el domingo pasado nos pasó algo aquí en la casa, en la noche. Tuvimos un imprevisto. Los imprevistos pueden provocar un gasto inesperado que no planificas, que no está en el presupuesto y que puede generarte pues una deuda. Puede, no significa que todos, ¿no? Por decir, pero puede, pues porque por eso pasan, son imprevistos, ¿no? Y les voy a platicar, ¿no? Pues resulta que el domingo, digo, no se ve muy bien, pero aquí hay un árbol como de unos, pues no sé, desde acá hasta por arriba, yo calculo que son unos, pues no sé, 8 metros, 9, no sé cuántos metros son. Y cayó sobre las tejas, que no fue gran cosa, pero de este lado creó una fuga de gas. Fueron los bomberos y, no, digo, son como 8 tejas o 9, que cada una, bueno, variablemente lo que cuesten. El tema fue el gas, pues toda la reparación que te genera. Y esto no es más que otra cosa, bueno, esa es la mitad de un árbol era esto. Esta es la mitad del árbol, porque la otra mitad quedó del otro lado. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que son cosas que no tienes previstas. Puede ser el medio ambiente, puede ser un tema con el auto, puede ser una enfermedad, pueden ser muchas cosas que no tienes previstas, pero tienes que tener un guardado, un ahorro para los imprevistos. Es por eso el ejemplo. Ahora, vimos los conceptos básicos, no los voy a repasar, solo para que ustedes los tengan en el archivo que les voy a compartir de nuevo. Porque pues sabemos que a veces los conceptos, algunos los tendrán claros, pero otros no. Lo importante es todo lo que ingresa a tu cuenta, a tu bolsillo, a la familia, a ti, ¿no? Todo lo que sale para pagar alguna necesidad o compromiso. Y dice que el presupuesto es un plan para saber cuánto ingresas, cuánto gastas y poder enfrentar probablemente las metas que tú tienes, ¿no? Lo que vamos a escuchar mucho es el uso con propósito. O sea, no gastar por gastar, sino porque tiene un propósito. Y el ahorro es reservar parte de los ingresos para necesidades o metas futuras, ¿no? Que una de las necesidades futuras pues puede ser un imprevisto. La deuda, sabemos que es dinero prestado y que necesitamos devolver. Tal es el caso de la tarjeta de crédito. La administración financiera es el arte de ordenar, usar y cuidar los recursos que Dios nos ha confiado de manera responsable, sabia y con propósito, ¿no? Eso lo vimos la clase pasada. Ahora, vamos a ver un concepto muy importante que creo que les puede ayudar y nos va a ayudar a identificar de lo que están registrando que gastamos qué es necesario y qué no es necesario. Yo sé que va a ser a lo mejor hasta controversial, pero así es.
Y esto se hace, normalmente lo voy a hacer con una metodología, ahora lo vamos a ver, primero voy a repasar unos temas, em, que es para planificar los gastos e ingresos hay que establecer categorías, ¿no? Categoría significa la categoría de los alimentos, de la vivienda, del transporte, del entretenimiento, de la salud, del vestido, etcétera. Son categorías, ¿no? Para poder establecer metas de ahorro y cómo controlar los gastos. Los gastos se controlan. Los gastos no se dejan ejecutar de manera descontrolada, por así decirlo, porque de lo contrario nos va a orillar a endeudarnos y una vez que te endeudas y que no tienes la capacidad para resolver las deudas, pues obviamente empiezas a comprometer tu salud, tu situación financiera y muchas veces hasta tu fe. Y la Biblia, con toda su sabiduría, nos dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Es muy difícil cumplir metas financieras si no tenemos un presupuesto. Es muy difícil. Nos podrá llegar un ingreso y podemos cumplir metas, pero nos pueden llevar a endeudarnos de más, ¿no? Entonces, por eso dice, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? No hay ningún otro lugar donde yo vea ejemplos tan sorprendentes, ¿no? De cómo Dios supo y llevó el presupuesto para crear un arca, ¿no? Para salvar al mundo, a los humanos, a los animales, el presupuesto para crear el tabernáculo, el presupuesto para llevar a todo el pueblo de Israel durante el desierto 40 años, ¿no? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Y dice que hay tres verdades para recordar. Una, que el presupuesto es una herramienta espiritual, no solamente financiera, espiritual, que refleja nuestra obediencia y responsabilidad. Que previene el desperdicio y guía nuestras decisiones, ¿no? En mi caso particular, eh, tengo un límite para los gastos y la aplicación pues me manda alertas si lo rebaso. Y obviamente, si me manda una alerta y lo rebaso un gasto que lo tenía planificado mensualmente, semestral o anualmente de cierto monto, tengo que revisar por qué lo voy a rebasar. Si es porque subió por ejemplo, el gasto del predial y no lo actualicé o estoy gastando de más en una categoría donde los precios a lo mejor ya son otros, ¿no? Que me pasó con el tema de la despensa, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y el tercero, presupuestar, es reconocer a Dios como proveedor y que administramos con fidelidad. ¿Ok? Estos son temas para recordar. Ahora, vamos a entrar a esta. Hay una pirámide, que se le llama pirámide de Maslow, donde vamos a identificar en una situación, vamos a llamarle en una situación de emergencia, donde pues por alguna razón los ingresos quedan, vamos a suponer ese escenario, que los ingresos están limitados. ¿Tú pensarías qué es lo más importante de cubrir y en qué orden? Entonces, la pirámide de Maslow nos va llevando de la mano sobre cuáles deberían de ser los gastos más relevantes desde el punto de vista, vamos a llamarle, de sobrevivencia humana, ¿no? Y dice los fisiológicos. Para poder sobrevivir necesitas comida, agua, vivienda, ropa y salud. Pero, dice, no son prioritarios, pues comidas afuera, ¿no? En restaurantes, en lugares
pues vamos a decir, en la calle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente no solamente pueden salir más caros, sino pueden también ser perjudiciales por otras cosas. Ropas de marca, bebidas caras, pues esto para temas fisiológicos es necesario y esto no es necesario. Y así, temas de seguridad, obviamente puede ser la renta de una vivienda, los seguros, en mi caso por la edad, pues obviamente, pues ya un hospital, o sea, de repente te puede surgir una enfermedad que no sabías y ahí se puede acabar todo tu ahorro, ¿no? Transporte, ¿no? Ahora la trasladarnos a nuestro destino, sea la escuela, sea el trabajo, sea temas de nuestro negocio, etcétera. Medicamentos, ¿no? Lo vimos ahora con la pandemia, que el tema de los medicamentos puede afectar mucho el presupuesto de una familia. Y obviamente el ahorro, por eso es tan importante. ¿Qué no es importante? Pues los cambios frecuentes de un dispositivo móvil y upgrades del plan para datos de un teléfono, pues no son cosas prioritarias, ¿no? Si fuera un teléfono que usas para el trabajo y de tu negocio, pues eso sería diferente, porque no sería un gasto asociado a la empresa, pero bueno, esa es otra cosa. Sociales, la educación de los hijos, apoyo a la familia y a la iglesia. Obviamente, muchos, esta parte de aquí de la iglesia, normalmente la tenemos hasta adelante, ¿no? Que dices, oye, el monto que yo doy de mi ofrenda es lo primero que aparto antes siquiera es más, es dinero que ya no es mío, ¿no? Ya ni lo considero. ¿Por qué? Pues porque le pertenece a Dios, ¿no? Y eso lo ponemos desde acá. Pero bueno, aquí en esta pirámide de Maslow lo ponen en el tema 3. Salidas constantes, puede ser salidas constantes de vacaciones o alguna otra cosa así, o suscripciones múltiples, ¿no? Que pueden ser suscripciones a cualquier medio de contenido digital o etcétera. Reconocimientos, inversión en habilidades, en capacitaciones o en imagen, ¿no? En imagen, hablamos de nuestra imagen, pues eso no son cosas súper básicas, ¿no? O apariencia lujosa o autos caros, no debería de ser algo como necesario. Autorrealización, propósito, misiones, ofrendas, proyectos espirituales y lo que no sería prioritario sería cursos por moda o viajes innecesarios. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros identificamos que un gasto es necesario, ya que sabemos que un gasto es necesario, ahora hay que buscar la manera de optimizar ese gasto. ¿Qué significa? Significa que debemos de buscar la manera de dónde comprarlo al menor precio, ¿no? Y si es necesario, busquemos la mejor alternativa, dice. Ejemplos, ¿no? El transporte. Y obviamente hasta la ruta que haces para llegar al trabajo, el tipo de transporte, el tipo de gasolina, los litros que consume por kilómetro, los gastos de mantenimiento del auto que voy a comprar, etcétera. Todo eso forma parte en caso de transportarte, la ruta más óptima para llegar en tiempo y costo. Y en temas de auto, lo que involucra tener un auto, no solamente el precio, sino el mantenimiento del auto. El Internet, bueno, pues de Internet parece que es sencillo, pero pues hay ya planes que puedes tener el Internet, el teléfono de casa y a lo mejor algunas otras servicios por precios bastante accesibles. Y lo importante aquí viene es comparar lo que necesitamos y buscar la mejor opción. Mejor opción es, conservando la misma calidad, es el menor precio. Comida, bueno, pues aquí es importante, lo vamos a ver, que la comida es una de las categorías más altas del presupuesto y es importante buscar las mejores opciones de compra, ¿no? Voy a poner una anécdota.
bueno, siempre reviso el ticket de la despensa, ¿no? Y un día estaba checando, pues, qué era lo que más nos gastábamos, ¿no? Y encontré un concepto que eran deja de decirles el ejemplo, que a lo mejor les va a dar risa, pero nosotros comemos mucha pechuga de pollo y eran pechugas aplanadas que venden en la Comer. Perdón que ya diga el mal comercial porque no la va a dejar bien parada la Comer. Entonces veía y decía, está carísimo, ¿no? Y dije, qué extraño, ¿no? No sabía yo si eso era mucho dinero o no, el kilo. Y dije, pero era lo más caro. Y dije, "Ustedes, ¿cómo voy a encontrar otro lugar?" Bueno, empecé a buscar en internet el kilo de pechuga de pollo, y encontré otros lugares con 30-40% más barata. Yo dije, no, ¿cómo? ¿No? Y hasta 50%, ¿no? Y no era esta de Central, esta de allá de Atizapán, ¿no? Y entonces bajé muchísimo, y ahora estamos muy contentos donde la compramos, pero lo que voy es que lo hice por algunos meses comprarla en este lugar hasta que la revisé y me di a la tarea de buscar porque era el concepto de los más altos. Entonces, a veces va a requerir pues preguntarle a otras personas de tu confianza o buscar en internet, ¿no? Yo compro muchísimas cosas, hago la comparativa entre lo que cuesta en un centro comercial, Mercado Libre, Amazon. Hago el comparativo y la que más me convenga es ahí donde la compro cuando algo ya es necesario. Ser buen administrador no sueles gastar menos, sino con propósito, ¿ok? Con propósito significa que tú sabes que necesitas, vas a la despensa, llevas una lista, sabes que vas a tener ciertos gastos de transporte o de vivienda y sabes que vas a guardar un dinero muy específico para la ofrenda, para el ahorro, etcétera. Entonces, todo el dinero que ingresa tiene un propósito. No es ingresa y a ver en qué lo uso, no. Ingresa y tiene un propósito. Ahora, vamos a revisar unos conceptos de los que ya hicieron sus ejercicios. El primero y más importante, que es como vamos a llamarle que la prueba de ácido, tus ingresos deben ser mayores que tus gastos. Parece como que muy obvio, pero no lo es. Si no lo registras, es muy difícil saber esto. Obviamente, en tus gastos debe estar incluido las deudas. Entonces, tus ingresos. Ahora, si tú tienes ingresos variables, puedes sacar los ingresos de los últimos 6 meses, de los últimos 12 meses, para saber cuál es el ingreso promedio que tienes. Y vamos a suponer, es un ejemplo, ¿eh? Vamos a suponer que yo tengo ingresos variables, a veces son 5,000, a veces 10,000, a veces, para hacerlo sencillo el ejemplo, 3,000, 8,000, así, ¿no? Y en promedio a lo mejor en el último año fueron, pues, no sé, 8,000. Yo tengo mis gastos mensuales, a lo mejor son 6,000. Ah, bueno, ya sé que al menos mis ingresos variables promedio sí son mayores que mis gastos mensuales. Eso es muy importante. Este punto es muy importante, porque de aquí pueden derivarse pues muchas acciones, ¿no? Dependiendo cuando al revés los gastos son mayores que los ingresos. Ahí lo que tenemos que identificar es estrategias para reducir los gastos de acuerdo a la tabla anterior, de qué es necesario y qué no es necesario, primero, y ya luego entrarían otras estrategias. El punto y concepto clave que es la tarjeta de crédito no es dinero adicional, o sea, no lo usemos como si fuera otro dinero tuyo, no es dinero adicional y peor aún, es del dinero más caro. Normalmente
Yo creo que a veces tarjetas con el menor puede ser que sea 40, 50, bueno, sí, 40, 50% anual. Entonces, es dinero muy caro y es dinero prestado que tienes que devolver a la institución. Entonces, no es dinero adicional. No tener control de tus gastos, no solamente es no tenerlo, sino es perder control del destino de muchos aspectos de tu vida, ¿no? No tienes el control de tus gastos, seguramente va a ser muy complicado cumplir metas. El presupuesto no te limita, o sea, el presupuesto no lo veamos como límites, sino nos va a liberar de presiones, de pagar más de lo necesario, de poder tener una vida en paz y tranquila. Primero se da Dios, luego se paga lo necesario. Siempre es importante tener en cuenta a Dios, ¿no? Bueno, mi carrera profesional a veces no me ha ido muy bien, la verdad, ¿no? A veces, la verdad, no he tenido periodos donde no he tenido trabajo, pero entiendo que aún el dinero que tengo en el banco o que me genere interés o lo que sea, sinceramente fue gracias a Dios. Entonces, no podemos, ni puedo, ni quiero dejar de dar mi ofrenda. Eso es muy importante. Siempre Dios, ponerlo en primer lugar, nos va a bendecir mucho y podemos estar con Él bien, porque estamos haciéndolo de manera con actitud, alegría y con conocimiento de causa que Él nos va a proveer un trabajo. Y así lo he hecho durante mis 30 años de carrera. Cada peso, como lo mencionaba, tiene un propósito. A lo mejor es para el alimento, a lo mejor es para la vivienda, a lo mejor es para el transporte, a lo mejor es para ahorro, pero cada peso que entra tiene un objetivo. El ahorrar de manera recurrente nos va a ayudar a generar un hábito y eso nos va a ayudar a poder cumplir metas. Bueno, primero pagar nuestras deudas, pero nos va a ayudar a cumplir metas, ¿no? Todas las familias jóvenes, solteros, casados, siempre tienen la meta de una casa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso se va a lograr siempre y cuando podamos tener ahorros. Y Dios valora mucho nuestra fidelidad. Lo vimos en el ejemplo del que tenía 5,000 y trajo otros 5,000, al final le dio los 1,000 de aquel que no generó nada y él decía que el que es fiel en lo poco lo va a recompensar. Entonces, a Dios lo que le importa es nuestra fidelidad en nuestro corazón. No todo lo urgente es importante, eso es también muy importante tenerlo en cuenta, por eso es muy importante tener claro el presupuesto y la prosperidad es tener paz. Ese es realmente parte de los grandes beneficios de tener una buena administración financiera, tener paz. Y tienes paz cuando no tienes a gente que te está buscando porque le debes dinero. Esa es una de las pues, mejores situaciones que podemos tener, el tener nuestra conciencia tranquila en esa área. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí les voy a enseñar. Este es un ejemplo de una persona promedio. Perdón, lo que dice es una persona promedio de ingreso promedio, de más que de ingreso promedio. Una persona lo que gana, lo que ingresa, el 30% debería dedicarlo a la vivienda. Esto es en México para una persona casada, ¿no? Y bueno, y puede ser un soltero, no necesariamente. Y si es casada, a lo mejor algunos esta parte ya la resolvieron, pero normalmente gastamos el 30% en vivienda. Ahorro debería de ser un 10%. Entretenimiento debería de ser un 4%. Vestido y cuidado personal, un 7%. Seguros deberían de ser un 10%. Deudas no debería ser más del 10%.
transporte 13%. Y les decía lo de la alimentación, un 16%. Realmente sí es una de las categorías más altas, la parte de la alimentación y vivienda. Si se fijan, les decía que era de lo más importante necesario. Y pues aquí podríamos ver que pues es casi el 46, bueno, sí, casi la mitad. ¿Ok? Entonces, si tú tienes ya tu registro y sacas el porcentaje de lo que representa de tu ingreso, puedes compararlo para saber cómo está el porcentaje de tu gasto en comparación con estos que te estamos poniendo aquí como referencia. ¿Ok? Y ahí te va a dar una idea. Si es mucho o poco, bueno, pues dependiendo cómo estás comparado. Si tienes aquí 15, 20% en deuda, pues sabemos que es algo que está mal. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto. Ese solamente se lo estoy poniendo como referencia, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los ejercicios? Bueno, los ejercicios es terminar el registro. Ya por lo menos ya vi dos que sí lo hicieron y lo vimos el domingo, de tus gastos e ingresos para poder crear el presupuesto. Si no tienes el registro de tus gastos e ingresos, es muy difícil crear un presupuesto. ¿Con base en qué? Dos, es importante que tú puedas identificar de los gastos los que no son necesarios, de acuerdo a la guía que vimos hace unos momentos, y que puedas identificar cuáles pueden ser eliminados. Si eres una persona casada, pues obviamente tienes que ponerte de acuerdo con tu esposo o esposa, ¿ok? Que eso ya entraremos en ese detalle, pero pues siempre si eres casado, tienes que verlo en pareja. Y si el gasto sí es necesario, entonces tienes que buscar optimizar la compra. ¿Dónde lo encuentro al mejor precio y a las mejores condiciones? Si es necesario. ¿Ok? Listo. Voy a parar la grabación y podemos empezar.